Vamos a repetir nuestro texto. Hebreos 4:12. Vamos a ver si se lo sabe alguien. ¿Mande? ¿Ya te lo sabes alguien? Sí, No, me acabo de decir que ya, Sí, por eso dije. Sí. Alguien no lo puede dirigir. Sí. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo grande que es, lo hermosa, que este tiempo de meditación en ella sea dirigida por tu Espíritu Santo, sea dirigido para que aprendamos y te obedezcamos. Por favor, úsame y sé tú el maestro en este tiempo y bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la santificación posicional. ¿Con qué se come eso, verdad? La Biblia nos enseña o podemos dividir a la santificación como santificación posicional, santificación progresiva y la santificación perfecta. Voy a estar predicando primero Dios en este mes, primero esta semana, sobre la santificación posicional. 2 semanas después estaré predicando, si el Señor lo permite, sobre la santificación progresiva y terminando la última predicación estaré predicando sobre la santificación perfecta. Pero bueno, primero, ¿qué es santificación? O vamos a ver un poquito del significado de la santificación. La santificación proviene del latín santificare, que significa hacer santo o poner aparte para un uso sagrado. En cierta forma, o más bien dicho, en una síntesis, la santificación es la transformación interior que dura toda la vida. ¿Por qué quiero hablar de santificación o por qué es la idea de predicar de santificación en todo este mes? Primero, porque bueno, es algo que necesitamos. Y cuando habla de la santificación posicional, vamos a estar hablando de la santificación que ha hecho Jesucristo y que nos encontramos cada uno de los que le hemos aceptado, cada uno de los que hemos creído, puesto nuestra fe en Él. Esa es la santificación posicional, aquella santificación que Dios ha hecho, ha dado a todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y único y seguro Salvador. Esa es santificación posicional. La santificación progresiva, ¿cuál es? Porque hay santificación inmediata, posicional, cuando la recibimos, pero también hay una santificación progresiva. ¿Cuál es? La que nosotros buscamos y estamos viviendo día con día. En otras palabras, somos santos, pero debemos de vivir una vida donde seremos o estemos santificados. Seamos santificados. O sea, estoy diciendo, si eres santo,
pero busca una vida de vivir como santo. O sea, más específico. Si eres maldicionento, lávate la boca con jabón. No es cierto, pero más o menos me explico. Busca no decir maldiciones. Si eres mentiroso, busca vivir con honestidad y no ser mentiroso. Si eres ratero, deja de tomar lo que no es tuyo. Ya me expliqué qué es santificación. Dijo, ya pare, hermano, ahí con eso tenemos, ¿verdad? Y la última, la santificación perfecta, es cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Ya, ahora sí me expliqué un poquito porque eso de santificación posicional, progresiva y perfecta muchas veces. Pero aún más, ¿por qué quiero hablar de santificación? ¿Cuál es la idea de hablar de santificación? Primero porque en la iglesia muchas veces no hablamos de santificación o las predicaciones de santificación no son las más bienvenidas. Ay, hermano, también que nos andamos llevando. ¿Para qué quiere hablar de santificación si estamos acá bien, verdad? O a veces nosotros como iglesia decimos, hermano, hay que ser santos, pero no tan santos. Pues ¿cómo que no? Y por último, muchas veces confundimos la santificación con la religiosidad. Muchas veces creemos que entre más religiosos, más santos. Mire, hay iglesia de Victoria para allá, para que no le quede a nadie en el carro. De Victoria para allá. Aquí no, de Victoria para allá. Y hago énfasis, estoy salvando Victoria por la familia para que no me eche pleito. Victoria para allá, o sea, Victoria te da cuenta de los de acá. Que hasta las sillas las hacen santas. Sí, es de risa. Hermano, esa silla no puede salir del templo porque es santa. Y yo digo, válgame, santa cachucha. Hermanos, es que entienden mal la palabra de que es algo apartado para Dios. Pero tenemos que entender algo. Dios no viene ya a santificar sillas. Vino a santificarnos a usted y a mí. A hacernos santos a usted y a mí, porque nos ha apartado para la gloria venidera. Amén. Amén. Así que este púlpito sí es para predicar, pero es madera, clavos, resistor y pintura. No es santo. No te creas. Bueno, no es santo. Está usado para la obra de Dios, por supuesto, pero es madera. Es madera. Los santos somos usted y yo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y es ahí donde voy a predicar en esta tarde de la santificación posicional. Y quiero decirle, antes de terminar la predicación o antes de que los pierda o de que se me pierda, ¿cuál es la idea de esta predicación? Que con esta predicación entendamos la obra que ha hecho Cristo en nuestra vida, para que así vivamos de la manera que a Dios le agrada. Amén. Amén. Si lo escribió bien, porque no la voy a poder repetir igual, porque eso es lo que
es la idea de esta predicación. Esa es la idea de esta predicación. Porque esta predicación vamos a ver cómo fue hecha esa santificación. Cómo ha sido hecha esa santificación. Pero no para que digamos, ay, qué bonito, qué bueno, me siento bien. No. Para que nosotros busquemos honrar en nuestra vida esa santificación que tenemos. Amén. A ver. Para que nosotros busquemos honrar esa santificación que tenemos. Amén. Amén. Okay. Es que ya se me estaban durmiendo y todavía ni empiezo. O bueno, cuando menos eso lo sentí. Sí, ¿verdad? Es que yo los dormí, yo los despierto. Dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Sabe a quién se le preparó cuerpo? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Me preparaste qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Déjeme decirlo, como dice la Biblia, Dios se asqueó de la sangre de los corderos y de los cabritos, porque el pueblo de Dios no había entendido para qué era esto. Era para mostrar el pecado, recordar tu pecado y llevarte a entender la manera correcta de actuar. Muchas veces nosotros no matamos ni corderos ni cabritos, pero creemos que, bueno, voy a echar un diezmo más grande ya con esto. No, eso no es cierto. Voy a la iglesia, ahora sí, ya le hice. No estoy diciendo que no lo haga, sino de la forma que se hace. Esa es la diferencia. Porque es un mandato, sí, pero de la forma que se hace. Sigo. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La primera enseñanza de la santificación posicional es esta, es la voluntad del Padre. Esa es. Usted y yo tenemos santificación porque ha sido la voluntad de Dios Padre. Así de sencillo. Porque si vemos nuestra vida, usted y yo no hemos hecho nada para merecer el sacrificio de Cristo. Esto de la santificación que tenemos, porque ¿sabe que si usted recibió a Cristo es santo? Luego decimos, ay hermano, es que todavía no, bueno, a lo mejor está pensando, es que no me conoce. Bueno, sobre lo que yo reconozco está la santificación que Dios puso en usted. Y esta santificación fue por la voluntad del Padre. Otra vez se lo leo en el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, fíjese, Jesucristo, oh Dios, para hacer la voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Alguien que me ayude a leer el Salmo capítulo 40, versículos 6 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, ya no quieres más sacrificios. Eso ya no te agradó. Es lo que está escrito en el rollo del libro, dice en Hebreos. Y dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Lo hago porque yo sé que es tu voluntad. Mire, y si Jesucristo entendió que su santificación y mi santificación es la voluntad del Padre, es lo que usted y yo debemos de entender. Es voluntad de Dios que seamos santos. No es que usted diezme, ofrende, no es que usted sea muy bueno. Mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿usted cree que Dios me perdonará como he sido? Sí, porque esa es la voluntad del Padre. Somos santificados simple o grandemente por la voluntad del Padre. Usted y yo somos santificados por voluntad del Padre. Dice el versículo 7, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Qué hermoso. Para eso vino Cristo a la cruz, a la tierra, y sufrió la cruz. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Pero mire, versículo 8 y versículo 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Esa es la santificación posicional. Por eso es que usted y yo tenemos santificación posicional. Por eso es que usted, aunque no lo crea, aunque no se sienta, aunque usted sepa que no se ha portado bien, si aceptó a Cristo, es santo. Aunque su conciencia le diga, de veras, ¿tú crees que eres santo? Usted puede decir, soy santo, porque es la voluntad de Dios, que vino a rescatarme de mis pecados. Porque a veces, todo cristiano, cuando menos que yo he conocido, que es sincero, a veces llega a la mente estos pensamientos. ¿Seré santo? ¿Seré salvo? ¿Tendré a Cristo? De veras. Es duro y esos tiempos son difíciles. Pero entendamos, somos santos por la voluntad del Padre. Tenemos esa santificación de posición. Soy santo. Yo sé que usted a veces dice, hermano, es que yo soy pecador. Por la voluntad de usted, hermano. Porque por la voluntad del Padre es santo. Amén. Amén. ¿Usted cree que puede ser santo y puede ser pecador? Muchas veces nosotros decimos, sí, hermano, sí. No, usted es santo, aunque peque, por la voluntad del Padre. Yo sé que a veces dice, ¿cómo es que peco y soy santo? Y si eres santo, ¿no eres pecador? En la voluntad del Padre. Sí pecas, hermano, tú pecas, yo peco, nosotros pecamos, ya no sigo con toda la conjugación, pero sí,
Sí pecamos, pero tenemos una santificación posicional por la voluntad del Padre. Amén. Amén. Lo dice Jesucristo. Y he aquí vengo, porque es tu voluntad. He aquí vengo, porque es tu voluntad. Por esa voluntad del Padre, usted y yo somos santos. Segunda enseñanza. Tenemos esa santificación posicional en el sacrificio de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo, al final del versículo 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Para cuándo? Si vamos a la Biblia, el pueblo judío tenía que ofrecer sacrificio cada año. Cada año. Y ese sacrificio le recordaba el pecado. Era para retirarse del pecado. Pero como venía el recuerdo, otra vez lo tenía que hacer cada año. Pero esta vez el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Somos santos por un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Usted ha pensado o se ha puesto a pensar por cuánto pecado pagó Jesucristo? ¿Por cuánto? Por todos. O sea, también va lo que hemos robado, las maldiciones que hemos dicho, también las mentiras, y ya no les voy a dar más ideas con esas que tengo. Esa ofrenda fue válida para todos los pecados. Yo muchas veces les digo, hermano, mejor que pida perdón, dé gracias porque ha sido perdonado y odie el pecado y retírese del pecado. ¿Cuánto pecado le ha perdonado Dios a usted? ¿El pasado? ¿Ya se lo perdonó? ¿El presente ya se lo perdonó? ¿Y el futuro ya se lo perdonó? ¿Todavía no? Y si ya le perdonó su pecado futuro, ¿usted debe de seguirle pidiendo perdón? ¿O le debe de darle gracias porque ya se lo perdonó? Gracias. ¿Y qué es lo que hace? Pide perdón. Sí, yo soy de esos a veces. Aunque ya sé que me perdonó. Señor, perdóname, perdóname. Mire, no importa si usted le pide o le da gracias. Lo que importa es reconocer el sacrificio que hizo Cristo y actuar de la manera que Él quiere que actuemos. Yo digo, es bueno que pidamos perdón porque es un reconocimiento de que estamos pecando. Pero pedimos perdón por usted y por mí, por nuestra conciencia, no por la obra que hizo Cristo. Porque la obra que hizo Cristo la hizo una sola vez. ¿Y para cuándo? No, pues si para qué les predico ya se la saben. ¿Se fija cómo es la santificación posicional? La santificación posicional ni siquiera se trata de lo que usted y yo hemos hecho. Se trata de la obra que ha hecho Dios. Dice el versículo 10, se lo leo otra vez al final. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo mi vida para volverla a tomar. Nadie me ha quitado, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice, pongo mi vida. Y luego dice, sino que de mí mismo la pongo. Mire, la santificación posicional es la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque a veces si nos creemos los supercristianos, ya soy santo. Pero tenemos que entender que es solamente y solamente por el sacrificio de Cristo. Yo siempre les he dicho, hermanos, usted y yo valemos lo mismo. Solamente tenemos diferente función. Pero delante del Señor valemos lo mismo. Y con el mismo amor fue a cruz, dando o teniendo un sacrificio sobre sí. Para que usted y yo tengamos santificación, para que usted y yo seamos santos y tengamos esta santificación posicional. Aquí estoy, soy santo por el sacrificio de Cristo. Porque no hay supercristianos, está la obra de Cristo. Es la obra de gran redención por sus pecados y mis pecados. Siendo Dios, se hizo hombre y no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí, a los hombres, y sufrió muerte, y muerte de la cruz. Esa es la santificación posicional. Nuestra santificación posicional está en el sacrificio de Cristo. Amén. Tercero, dice el versículo 11 al versículo 14, ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, y si no lo entendemos, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, dice, ¿cuántas veces? ¿Cuántas ofrendas? Este es el sacrificio posicional. Es una sola vez. Una sola vez. Se lo repito, fíjese, en el versículo número 10 dice, una vez y para siempre. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. En el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda. Si va ahí, si tiene Hebreos en su Biblia y va un poquito para atrás, Hebreos capítulo 9, versículo 12, se lo leo, dice, y no por sangre de muchos cabritos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. La santificación posicional es de una sola ofrenda. Dicen los sacerdotes, tenían que entrar año con año. Pero, aún así, ofrecían muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, una sola vez, y perdonó nuestros pecados. Y yo les digo, el justo por los injustos. En el versículo 25 y 26 de Hebreos capítulo 9 dice así: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La santificación posicional es esto: una sola ofrenda. Cristo en la cruz. Mucha gente, cuando le digo, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Y le digo, repite conmigo estas palabras. A veces les digo, pues si quieres decir tú tus palabras para recibir a Cristo, está bien. Porque la oración nos salva. No hay una oración de salvación, aunque usted cree que la haga bien bonita y le ponga flores o de muchas palabras. No hay salvación, no hay oración de salvación. Hay la obra de Cristo, que cuando entra en nuestras vidas, aunque sea una oración bien rara, eres salvo. Le voy a decir una oración rara de la Biblia para salvación: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesucristo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una oración de salvación, porque le reconoció como Dios y le creyó como Dios, le confesó como Dios. Cuando le digo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, está creyendo en Él y le está confesando como Dios. Porque usted y yo tenemos la santificación por una sola ofrenda. Una sola ofrenda. No tenemos que ir caminando a un lugar. No tenemos, otra vez, ni siquiera que diezmar para tener la santificación posicional. El de la cruz diezmó, pues si se murió ahí, se bautizó, ni se bautizó, y tuvo la santificación. Porque Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le estoy hablando de la santificación progresiva, estoy hablando de la santificación posicional. Aceptarla, entenderla por el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue una sola vez. Una sola vez. No hay más sacrificio. Imagínense, si no Jesucristo cada año tuviera que ir a la cruz, tristemente, dentro de pocos días,
al final de este mes, al principio del otro mes, va a haber gente que se va a estar clavando en las cruces. Hay gente que se va a estar latigando y haciendo más cosas para hacerse aceptos en Dios. La santificación posicional se da en una sola ofrenda, y ese fue Cristo en la cruz. Amén. Amén. Por último, fíjese, esta es bien difícil de entenderla, pero bien hermosa de gozarla. La santificación posicional nos hizo perfectos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? Nos hizo perfectos a los santificados. La santificación posicional. Somos perfectos en Él. Miren, otra vez discúlpenme la figura, pero cuando uno es padre y están los bebés, aunque estén bien fellitos, decimos, ¡ay, qué hermoso niño! ¡Qué perfecto! ¿A poco no? Sí. ¿A quién ve Sí. a su hijo feo? Sí, nadie. ¿Todos son hermosos? Claro. En la cruz, Cristo nos ve a nosotros perfectos, nos hizo perfectos. ¿A quién? A los santificados. ¿Ha sabido que cuando usted y yo recibimos a Cristo es un nuevo nacimiento? Y Él nos ve perfectos. Porque eso es lo que hace la santificación posicional. Perfectos a los santificados. Porque somos sus hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Y somos sus hijos cuando nacemos de nuevo. Y nos ve perfectos. Nos hizo perfectos. En la santificación posicional nos ha hecho perfectos a los santificados. Delante de Dios, usted y yo somos perfectos. Yo sé que usted dice, ay hermano, sigue sin conocerme. Yo sé que usted peca, se equivoca, etcétera, etcétera. Pero en su santificación posicional es perfecto. Entiéndalo. Es lo que dice la Biblia. Otra vez se lo leo. Con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo en la cruz, el martirio de Cristo en la cruz, esa es la ofrenda. Con esa sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Yo sé, entiendo que usted muchas veces diga, es difícil de entender esta palabra, es difícil de entender más cuando sabe que su vida no es tan correcta o que peca. Pero en Dios, Él le ha hecho santo y le ha hecho perfecto, porque Él le ha santificado totalmente. Algunos me dirían, hermano, ¿por qué les predicas esto? Se van a portar mal
les he respondido. Les predico porque es la palabra de Dios primero. Y yo no puedo predicar otra cosa. Y segundo, que si se portan mal enseñándoles yo la Biblia, gloria a Dios para mí porque yo enseñé la Biblia. Y si yo les predico mentiras y se portan mal, ya están mal ellos y estoy mal yo. Y les dije al principio, ¿para qué es esta predicación? Es para que entendamos la gran obra de santificación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por esa obra, no vivir, me voy a portar bien para que Diosito no me castigue. ¿Ha escuchado eso? O nosotros mismos los cristianos. Hermano, pórtate bien para que Dios no te castigue y no te reprenda. Así somos. No. Portémonos bien por la gran obra que ha hecho Cristo, por el gran sacrificio que ha hecho Cristo. Mire, somos santificados por la voluntad del Padre. Somos santificados por un solo sacrificio. Somos santificados con una sola ofrenda. Y somos santificados. Y nos ha hecho perfectos. Entendiendo eso, debemos de entender que nuestra vida debe de ser de servicio, de entrega, de adoración, de honra, de glorificación a Dios. Porque Dios no es el poco. Pues, pórtate bien, si no es poco te va a alcanzar. Dios es Dios. Y nos ha amado. Y en su voluntad ha querido que usted y yo seamos santos. Dios es Dios. Y en su gran voluntad hubo un sacrificio para que usted y yo seamos santos. Dios es Dios. Y por su gran sacrificio, que fue ofrecido una sola vez, usted y yo somos santos. Y Dios es Dios. Y con ese gran sacrificio, que fue una sola vez, nos ha hecho perfectos. Y en ese amor de Dios, para que fuéramos santificados, vivamos una vida de servicio, de entrega, de adoración, de honra y gloria a Él. Deberíamos de estar todos los días y todo el día alabándole, agradeciéndole y reconocer su gran misericordia en nuestras vidas. Que por cierto, sí, no lo mereceríamos o no lo merecemos, pero fue su voluntad que este pecador, este que vivió en pecado, fue alcanzado para hacerme santo. Y no me hizo santo, me hizo perfecto. Y no crea que me estoy sintiendo un Dios ni que me estoy sintiendo nada de eso. Estoy hablando de la obra de Dios. Estoy hablando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que usted y yo deberíamos de estar agradecidos, buscando esta santificación progresiva, porque tenemos la santificación posicional. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara, es buena, es directa, es hermosa y nos muestra tu gran misericordia y lo que has hecho
por cada uno de nosotros. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a entenderlo. Y que no sea una religiosidad, que sea una vida de servicio, de entrega, de adoración a ti. Gracias, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, casa de Dios. Señor, pido por cada uno de mis hermanos que puedan ver esta santificación y que podamos vivir en ella. Por favor, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.